Y yo le tenía mucho coraje a mi papá por haber hecho eso. Porque yo decía, soy tan buena alumna, soy tan buena en todo lo que hago. Y solo porque un día llegué tarde, hiciste eso, pues me propinaste la golpiza de mi vida. Siempre que pasaba eso, siempre, mi papá iba y me buscaba al cuarto con lágrimas en sus ojos, me cargaba y me decía, hijo, perdóname, no sé cómo disciplinarte. Y dije, esto es un sueño. Y te voy a demostrar que es un sueño, Grace decía. Agarré una navaja y me empecé a cortar todos los brazos. Pues yo creo que todos hablamos desde nuestra ignorancia y no sabemos. Es muy fácil juzgar a la gente y yo creo que es muy fácil juzgar la posición de cada quien y decir, es que le pasó por mensa. Sí, pero tú no conoces su historia. O sea, si tú hubieras conocido mi historia de abusos constantes, de que me golpeaban, de que yo tenía miedo de casa, pues entenderías por qué me subí. ¿Qué tal? Saludos a todos, yo soy Tato Valderrama y les doy la bienvenida a otro episodio más de nuestro podcast. Muy agradecido con todas las personas que dejan su comentario, con los haters, los críticos, los que apoyan el canal, los que lo comparten. No sé realmente si me vas a ver por la noche, por la tarde, por el día. La verdad que no lo sé, no sé si me van a ver por ahí cuando lavas trastes. Yo regularmente lavo trastes en mi casa, déjame decirte, ¿va? Y cuando lavo trastes o cuando hago alguna actividad, cuando me estoy bañando, suelo tener el buen hábito de oír un podcast. ¿Sabe? Siento que pues estoy aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Sé que hay gente que nos escucha en el carro, sé que hay gente que nos escucha cuando está trabajando. Me dicen, ponle subtítulos porque todo en la chamba. Puta, pues no está chambeando, está viendo el podcast ahí. Pero bueno, al final del día, muy agradecido con todos ustedes. Me da mucho gusto. Y el día de hoy hay una empresa que se llama Streambot que nos dijo, ¿sabes qué? Quiero patrocinarte un episodio, quiero que conozcas nuestro trabajo. Yo sé ahí que el buen Lalo va a dejar aquí su anuncio y si tienen la oportunidad de conocerlos, de conocer su trabajo, todo lo que hacen en multimedia, en video, en diseño, dense la oportunidad. Yo se los pido porque es alguien que está sembrando nosotros y está apoyando el canal, ¿sí? Así que, pues bueno, voy a entrevistar a continuación a una compañera que curiosamente la semana pasada me invitó a su podcast y ahorita la van a conocer. Pero bueno, en este episodio vamos a aprender un poco de qué se vive dentro de un manicomio. Interesante ese tema. ¿Cómo podemos prevenir una conducta suicida? ¿Sí? ¿A qué se debe que una mujer empieza a cambiar de relación en relación, a descender una cama por descender camas? ¿Qué está buscando? ¿Qué está recibiendo? ¿Sí? ¿Qué vive una persona que vivió un abuso a temprana edad? ¿Cómo repercute este tipo de traumas en la adolescencia, en la juventud? Y cómo a veces descuadra el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que creo que va a ser algo muy padre, creo que vas a recibir mucha bendición y yo estoy muy a la expectativa de lo que va a suceder. Así que Grace, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Tato, por invitarme. No me imaginaba cuando te conocí que guardaras semejante historia, la neta. No parece, ¿verdad? Sí, porque pues eres una luchadora, morra. Pues, ¿qué te digo? No tenía más que hacer. No había otra opción para mí. Eso es algo bien tremendo, ¿verdad? Cuando uno ve algunos casos de éxito, de deportistas, de, no sé, gente que ha llegado muy lejos, muchas de las cosas que dicen es que no tenía opción más que pelear, no me quedaba de otra, ¿no? O comía, o vivía, o me la rifaba, ¿no? Y esa respuesta que me acabas de dar me recuerda a eso. Oye, Grace, quiero comenzar así. Okay. ¿Dónde está tu papá? Muerto. Háblame sobre eso. Bueno, mi papá falleció en el 2019, fue antes de pandemia y de hecho, fíjate, hay un texto en la Biblia que dice que por qué hay gente justa que muere antes como de tiempo, dice, ¿no? La Biblia. No me acuerdo exactamente cómo dice el texto. Y yo me acuerdo que yo decía, ¿por qué mi papá se murió tan joven? Mi papá tenía 66 años, murió de un infarto fulminante, murió en la sala de mi casa, literal. Yo recuerdo que el día que mi papá fallece, yo estaba durmiendo y recuerdo que yo estaba escuchando su respiración y yo tenía como que el sueño muy pesado, pero ese día me despertó en la madrugada. Y yo me despierto y mi familia estaba en la sala. Mi familia era muy humilde, sigue siendo muy humilde. Entonces mi casa era la única que tenía aire acondicionado. Entonces mis papás dormían en la sala de mi casa.
Mi hermano también dormía en la sala de mi casa. Entonces yo recuerdo que ese día me levanto en la madrugada y veo a mi papá que estaba en la sala, y mi papá era una persona pues que creía mucho en Dios. Él se levantaba todos los días a las 3 de la mañana, él ya estaba orando. Era el tipo de viejito que te decía, voy a estar orando por ti, y sí oraba por ti. Entonces yo me acuerdo que mi papá estaba temblando en el sillón, y yo recuerdo que escuchaba su respiración, su respiración, su respiración. Y yo decía, ¿por qué no lo han llevado al hospital? Y mi mamá me decía, pues es que ya sabes cómo es tu papá, siempre dice que se va a morir, siempre es bien exagerado. O sea, no, o sea, yo lo veo y lo veo mal. Yo veo que sí lo necesitamos llevar al hospital. Entonces yo me acuerdo que mi mamá sale de la casa, se va a su casa porque éramos vecinos, y va por la cartilla para llevarlo al seguro. Entonces yo me acuesto en el suelo y empiezo a ver el techo y escucho su respiración. Y de repente escucho cómo él inhala, exhala, y ya no escucho que siga respirando. Entonces yo ya dije, ya se murió. Yo me levanté y lo miré y empecé a ver cómo él se había quedado como si hubiera estado dormido. O sea, sus brazos se quedaron, o sea, hacia adentro, y él estaba ya dormido, y yo dije, ya se murió. ¿De qué murió? De un infarto fulminante. Dice que es la muerte de los justos, se le llama, ¿no? Después, en 2020, es pandemia. Yo dije, si a este hombre le hubiera tocado pandemia, fácilmente hubiera terminado como esa gente que ni siquiera les pudieron hacer un velorio, pues, que eran de los que cerraban el cajón y vámonos, y no te... ¿Y qué representaba tu papá para ti? Mi papá era un ser bien extraño, la verdad. Mi papá me provocó mi primer intento de desvivirme, así te la pongo. Cuando yo nací en mi casa, mi familia era muy estricta, y mi papá, para corregirme, me acuerdo que mi papá tenía una frase y decía, si yo le pego a tu hermano, te tengo que pegar a ti también. Wow. Mi hermano era un chamaco travieso como no tienes idea. Mi hermano hacía y deshacía. Entonces a mí me tocaban los golpes también. Mi papá me pegaba con el puño, me pegaba con el cinto, ponía piedritas en el suelo. En el puño así, un puñetazo en la cara. Puñetazo, manazos en la... Donde cayera. Exactamente. O sea, si mi papá estaba enojado y tenía la taza en la mesa, te aventaba con la taza. ¿A qué edad sucedía eso? Desde los 5 o 6 años. Y eso era lo normal en la casa. Claro, de hecho, fíjate, yo me acuerdo que cuando yo era niña, yo aprendí cómo mi papá abría la perilla de la puerta, y yo ya sabía si estaba enojado y me iba a golpear ese día. Wow. Yo sabía si él arrastraba los pies de cierta manera, yo ya sabía si mi papá me iba a golpear o no me iba a golpear. ¿Tu papá lo golpearon? ¿Su abuelo lo golpeaba? Mi papá era huérfano. Oh. Su mamá, cuando él nace, su mamá muere en el parto, y su papá era un alcohólico. Entonces su papá lo cría. Mi papá tenía una discapacidad. Mi abuelo lo sube a un caballo cuando era bebé y se le cae de bebé. Y entonces termina con una pierna más corta que la otra porque no le crecía. Y después de eso su papá muere de alcoholismo, lo echan a una fosa común. Mi papá era un niño, no pudo reclamar el cuerpo porque era un niño. Y después de esto, él termina criado por una familia que lo golpeaba todo el tiempo. Que regularmente el golpeador golpea y fue golpeado. Exacto. El violento fue violentado y violenta. No es una máxima, pero es algo muy común. Es un círculo que se va repitiendo. ¿Por qué me dices que tu papá provocó tu primer intento de suicidio? Porque yo recuerdo que cuando yo estaba en sexto de primaria, eran los últimos días de escuela. Entonces, yo me acuerdo que los niños era de que no, pues ya nos vamos a salir de vacaciones, hay que irnos todos juntos porque ya no nos vamos a ver, la típica, ¿no? Y recuerdo que el último día de clases nos vamos a una casa de un compañerito a jugar en una hamaca y todo eso. Entonces yo llego tarde a casa. Mi papá ya me estaba esperando. Entonces cuando yo abro la puerta, mi papá estaba enojadísimo conmigo. Entonces yo le empiezo a explicar, ¿sabes qué? Es que todos los compañeritos nos fuimos juntos porque ya era el último día de clase. Mi papá agarró un cinto, me acuerdo, y me empezó a golpear en las piernas, en la cara, en los brazos. Cintarazo en la cara, ¿sí? Cintarazo en todo el cuerpo. A rajatabla. Yo me acuerdo, Tato, que a mí me dejó las piernas moreteadas, el cuerpo moreteado. Y me acuerdo que yo no lloraba, porque yo decía, no le voy a dar el gusto de que verme cómo sufrir. No se lo voy a dar, dije. Ya me ha visto sufrir mucho, siempre me golpea, no le voy a dar el gusto. Y me acuerdo que mi papá estaba tan enojado que él me decía, llora porque no te voy a dejar de golpear hasta que llores. Quiero ver que sufras, quiero ver que me pidas que yo pare. Y yo decía, no, hasta que ya de plano eran mucho los moretes, era mucho el dolor, y decidí ya llorar para que él parara. Él para, mi familia pues era hipertensa, y recuerdo que yo agarro todas las pastillas de mi mamá y me las echo todas en la boca. Tenía 12 años. Después de la golpiza. Sí, tenía 12 años. Me acuerdo que empiezo a ver todo negro. Mi hermano se me acerca, me dice que sí que hice. Mi hermano fue el que me hizo vomitar.
Y yo fui a mi graduación de sexto de primaria con las piernas todas moreteadas, con una vergüenza enorme que la gente me viera. Me acuerdo que me subí las calcetas lo más que pude, me bajé la falda lo más que pude. Y yo le tenía mucho coraje a mi papá por haber hecho eso. Porque yo decía, soy tan buena alumna, soy tan buena en todo lo que hago. Y solo porque un día llegué tarde, hiciste eso, pues me propinaste la golpiza de mi vida. Y ese fue mi primer intento. Cuando tu papá te golpeaba o tiempo después, ¿no acostumbraba a pedirte perdón? Él te obligaba a que lo besaras y lo abrazaras. Platícame sobre eso. Mi papá, ya que pasaban unas horas, él iba y empezaba a bromear contigo. Y te decía de que, no sé, sacaba un chiste y tú no te reías. Abrázame pues, bésame. Y si tú no lo querías abrazar o besar, él te decía, te voy a volver a golpear si no lo haces. Si tú no me besas, si tú no me perdonas, porque te decía, perdóname. Y tú le decías, no quiero Sí, perdonarte. tenía una mentalidad muy sociópata, ¿no? Muy psicópata, ¿no? Y yo le decía, no quiero. Y si no lo haces, te voy a volver a golpear. Entonces, por miedo, tú decías, sí, te perdono, todo está bien, papá. Entonces, Te comento, imagínate. fíjate, porque yo me formé con mi papá y mi papá me llegó a pegar algunas veces con el cinto. Y mi papá calentaba el cinto en la estufa, ¿no? O sea, no andamos tan lejos, ¿no? Ok. Sin embargo, mi papá me hincaba y me daba en las nalgas o en la espalda. No era muy común, pero sí pasó algunas veces. Más allá de si me lo merecía o no. Sin embargo, la diferencia, Grace, es que siempre que pasaba eso, siempre, mi papá iba y me buscaba al cuarto con lágrimas en sus ojos, me cargaba y me decía, hijo, perdóname, no sé cómo disciplinarte. Y me pedía perdón y me abrazaba. Cada vez que él hacía eso, mi coraje, mi resentimiento, esa emoción de furia en contra de él, se disipaba. Porque el perdón lo sana todo, lo cura todo cuando emerge desde lo profundo del corazón. Por eso te pregunto, yo crecí sin ningún resentimiento de mi papá por ese gesto. Fíjate, a pesar de que me disciplinó fuerte, el hecho de que me pidiera perdón hacía la diferencia. Te pregunto por eso, ¿verdad? ¿Tu papá nunca te pidió perdón? Pues no era de una manera genuina, era un perdón movido por la culpa. Claro. Entonces ahí ya te das cuenta que no era algo genuino. Fue algo que ya trabajé ya ahora de adulto. O sea, de adulto yo veo su trasfondo y digo, pues cómo me iba a criar. Claro. Y ahorita ya todo está bien, lo perdono, lo extraño. Por eso tú y yo tenemos que trabajar nuestros traumas y nuestros problemas porque sin darnos cuenta lo vamos a replicar en los próximos, ¿no? Entonces, he ahí el problema, pues uno puede vivir en la victimización y decir, no, pues que así me trataron, por eso, pero si no sanas, si no trabajas contigo, tú vas a ser el próximo verdugo de tus hijos o de tus seres queridos, ¿no? Empecé con esa pregunta, Grace, y más o menos voy en esta dirección. ¿Dónde estaba tu papá cuando te abusaron sexualmente o fue él el que te abusó sexualmente? No fue él, fue un familiar. No hubo como tal penetración, era un niño el que abusó de mí. Me llevaba 4 años, yo tenía 5, esta persona tenía 9 años. Y cuando abusaba de mí, me acuerdo que él me decía, vamos a jugar a las telenovelas. Vamos a jugar a las telenovelas. Y pues las telenovelas era de que se subía encima de mí, me besaba, me tocaba. Me acuerdo que nos cubríamos con una sábana. Y esa era su forma de jugar conmigo, ¿no? Pero yo no sabía que se trataba de un abuso, yo lo supe hasta más grande. Pero mi papá era una persona que no estaba mucho en casa. O sea, fue negligente, pues nunca estuvo en casa. Yo he aprendido, fíjate, lo que me ha dejado el podcast y otras cosas, que abuso puede ser tocamiento, pueden ser palabras, pueden ser muchas cosas. Cuando es penetración, es violación, Exacto. ¿verdad? Entonces, en este abuso de este muchachito mayor que tú, ¿eso te llevó a comportarte así o permitir ese tipo de cosas con más niños? ¿O en qué crees que en ese momento te haya metido en algún problema? Yo creo que me desvalorizó. O sea, yo siento que me quitó valor. A lo mejor, obviamente el valor lo sigues teniendo, pero yo sentía que para eso daba. O sea, yo sentía eso me merezco, eso soy. Yo me sentía sin dignidad y por ende en mi adolescencia se siguió repitiendo. Tal vez no hubo una violación como tú lo comentas, pero seguía habiendo abuso. Por ejemplo, en el camión, si alguien me tocaba, yo no decía nada. Por ejemplo, en una ocasión me acuerdo que yo iba a la prepa y un señor me subió a su carro. ¿Cómo? Fue de que yo iba a la preparatoria y el señor de que súbete al carro, yo te voy a dar ride, te miró el logo de mi uniforme, yo te voy a llevar a la escuela, tengo un hijo ahí, me dijo, y yo era muy inocente. Yo dije, claro, yo me voy con él, sí va para allá.
Y recuerdo que cuando él me subió en el carro, él empezó a esculcar mi mochila y quería sacar mi celular, pero no lo encontró. Y era una Hammer amarilla, los vidrios estaban polarizados, puso los seguros y cuando él empezó a arrancar el carro, él empezó a masturbarse en el camino. Entonces, él me hacía muchos tocamientos de que qué bonita tienes la cara y aprovechaba para tocarme, por ejemplo, los pechos. O qué bonito tienes tu ¿Y tú, uniforme. petrificada, llena de miedo o qué? Claro, yo decía, pues si ya lo han hecho varias veces, esto es lo que yo merezco, esto es para lo que me alcanza. O sea, nadie me va a querer nunca de una manera sana. Nunca nadie va a querer a alguien como yo tenía la idea. Y por eso me casé con la persona que me casé. Y por eso, después de casarme, vivo esta vida yo de excesos, ¿no? Donde dejo que cualquiera entre a mi vida porque pues para esto me alcanza. Oye, Grace, y en ese momento de que esta persona te sube al carro, etcétera, ¿qué sucedió? ¿Sí te llevó a la escuela? ¿No avanzó en ese abuso? Fíjate que yo creo que fue un milagro de Dios, porque yo decía, no puedo gritar porque nadie me va a escuchar. No le puedo pegar al vidrio porque pues está polarizado y es resistente, o sea, ya valí, ¿no? Entonces yo decía, Señor, sácame de aquí. Y decía, ¿cómo me voy de aquí? Y yo me acuerdo que yo le decía, Dios, haz algo. Entonces en la plática el Señor me pregunta que si yo tenía papá. Y yo le dije que sí tengo papá. ¿Y a qué se dedica tu papá? Me dijo. Entonces mi papá era vigilante y yo le eché mentira. Mi papá es policía, le dije yo. ¿Es policía tu papá? Sí, le dije, es policía mi papá. Entonces, como que considero que no era una persona que lo había hecho antes porque eso le dio miedo. Y recuerdo que él dio la vuelta y al final me dejó en la escuela. Me dejó en la escuela y me dio una tarjeta de él. Y era una tarjeta de un taller de carros. Y me dijo, búscame otra vez. Yo me acuerdo que yo agarré la tarjeta y la trocé. Y a partir de ahí fue cuando yo empecé a cortarme, a automutilarme. ¿No lo platicabas eso? Jamás. Porque en mi casa existía tanto miedo a mis papás que yo decía, ellos me van a regañar porque permití eso. No existía esta facilidad de correr a papá, de que mi papá me va a consolar. No, mi papá no me va a consolar, mi papá me va a golpear porque permití que abusaran de mí. ¿Te cortabas cuando recordabas qué o cuando no querías recordar qué? Empecé a cortarme ese día cuando llegué a casa. Me acuerdo que yo decía, lo soñé, no pasó, estoy imaginando. Y dije, esto es un sueño. Y te voy a demostrar que es un sueño, Grace decía. Agarré una navaja y me empecé a cortar todos los brazos. Los metí en agua y no me dolía. Yo dije, ¿ves que fue un sueño? No te duele. Entonces, cuando yo sentía y experimentaba este dolor emocional, para que me doliera más algo otra cosa, ¿yo qué hacía? Empezaba a cortar. Cortaba los brazos, las piernas, los dedos, me cortaba. Llegó el punto que era tiempo de calor y yo con suéter, o sea, las faldas súper largas. O sea, lo llevé al extremo. ¿Y qué le dices a esas personas que escuchan que una morra de prepa se subió a una Hammer amarilla, que es un carro pues bien estrafalario, llama la atención? ¿Qué le dices a esas personas que dicen, no, la morra se subió de volada, se subió porque ya sabía lo que se subió porque iba a dar algo a cambio, le iban a dar una lana? Pues yo creo que todos hablamos desde nuestra ignorancia y no sabemos, es muy fácil juzgar a la gente y yo creo que es muy fácil juzgar la posición de cada quien y decir, es que le pasó por mensa. Sí, pero tú no conoces su historia. O sea, si tú hubieras conocido mi historia de abusos constantes, de que me golpeaban, de que yo tenía miedo de casa, pues entenderías por qué me subí. Pero como tú solo ves esa imagen, te quedas con la idea que tú mismo percibes, pues. Entonces es muy fácil, podemos juzgar a quien sea. Pero yo creo que si nos sentáramos un momento y pensáramos en su vida y en su historia, podríamos entender el porqué de muchas cosas. Oye, Grace, sí, claro, comparto lo que dices. Este tema, ¿qué es para ti el trauma sexual? Cuando te platiqué que me platicaras un poquito de ti, que mandaras un poco de tu biografía, me dices, viví traumas sexuales. ¿Esto repercutió en tu vida? No sé, puede ser, estoy imaginando, puede ser promiscuidad. Al contrario, hay personas que se reprimen sexualmente y entran en una anorexia sexual, ¿no? Y se casan y tienen que ir a terapias porque por lo que vivieron, ¿verdad? Creen que les va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Otras personas se van del otro lado y al contrario, ¿no? Pues esto es para lo que me quieren y es la manera en la que yo recibo amor y pues reparto todo lo que puedo, ¿verdad? ¿Esto en qué manera repercutió en ti, en tu juventud, en tu adolescencia, en cuanto que más adelante cuando pretendiste construir una familia? Pues mira, cuando yo pretendí formar una familia,
yo era el tipo de persona, como crecí en un hogar muy religioso, yo me casé con mi primer novio. El primer novio, yo me casé, traté de formar una familia, permití muchas cosas en ese matrimonio, muchísimas, como no te imaginas, violencia de todo tipo existía, económica, psicológica, de todo. ¿Te trataba muy mal? Era un tipo de persona que siempre me decía que era muy lenta para pensar, que nunca iba a lograr nada. Mírate, ¿por qué vas a lograr algo tú? Nunca vas a lograr nada en la vida. Siempre decía que lo que lograba era por otras personas, que yo sola nunca la iba a hacer. Me decía que estaba traumada porque tengo un hijo con síndrome de Down. Y él me decía, estás traumada por el síndrome de Down del niño. Y yo le decía, pero es que mira, yo encontré esta terapia, le va a ayudar mucho. Estás traumada con el Down, ya supéralo, tiene Down. Y constantemente ese era el que más me dolía, el abuso psicológico. Y yo permití mucho estas cosas porque yo decía, es que esto es para lo que me alcanza. Siempre, constantemente yo me estaba repitiendo esto. Cuando yo me divorcio de esta persona, ¿Cuánto duraste con él? 5 años duramos casados. Tuvimos 2 hijos, el mayor, como te comento, tiene síndrome de Down. Luego tuvimos una niña, que es una niña regular, sin ninguna discapacidad. Cuando nosotros nos divorciamos fue en el 2020. ¿Yo qué dije? Ya soy libre soy, dije. Entonces, ¿yo qué empecé a hacer? Empecé a tomar mucho. Yo nunca había tomado alcohol porque yo había crecido en una casa muy, muy religiosa. Empecé a pistear. Yo salía del trabajo, mira, y me iba de que a lo más barato, las cervecerías más baratas, y me empezaba a tomar una tras otra, tras otra, tras otra. Y yo decía, nomás me quiero divertir un rato. Todo eso que no estoy trabajando dentro de mí, dije, lo voy a trabajar de esta manera. Y me volví muy promiscua. Pero la neta, yo sé que la gente me va a oír y va a decir, bendiga morra, está echando mentira. Neta, te lo prometo ante Dios, que lo que yo quería era sentir que alguien me quería por un momento. Yo decía, si este vato me está tirando el rollo y me quiere llevar a la cama, es porque estoy bonita, es porque valgo la pena, es porque a la torre, o sea, a lo mejor después de esto lo convenzo y si quiere salir en buen plan conmigo, a lo mejor y luego me quiere conocer. Y yo me iba en el viaje. ¿Y qué hacía el vato? Al otro día me bloqueaba y no me contestaba los mensajes. ¿Y qué decía? A lo mejor el que sigue sí va a ver que yo valgo la pena. Y otra vez. Y estaba yo en este constante ir de uno tras otro, tras otro, tras otro. Y llegaba esta cruda moral, ¿no? De que decía, la madre, o sea, ¿quién me va a querer sabiendo todo lo que he hecho? ¿Quién me va a querer sabiendo con cuántas personas he estado? Nadie me va a querer ahora, decía. Entonces, ¿qué hago? Sigo en el mismo mundo. Porque por unos minutos en ese juego, en ese trip de estar coqueteando y de estar dejándote que me coquetees, me siento bien. Claro. Siento que valgo la pena. Claro. Y pues por eso me fui en el viaje. Claro, le pasa mucho. Bueno, no estás distante en lo que me estás platicando y no estabas distante a lo que te voy a comentar. Es muy común, por ejemplo, en las muchachas, las mujeres que pues padecen de alguna adicción, pues es la baja autoestima, la soledad y todo lo que quieras. Y más allá de intercambiar el cuerpo por pastillas o por droga, en esos momentos de extender la cama, en esa intimidad sexual, es en los pocos momentos, pero suficientes, donde se sienten amadas. Por lo menos ahí les dan un beso, por lo menos ahí les hacen una caricia, por lo menos ahí se sienten deseadas. Hay una frase que dice que el hombre, la mayor necesidad del hombre no es por comida ni por agua, sino por afecto. A la torre. Entonces, una pregunta que te hago cuando andabas ahí en ese momento, ¿qué edad tenías? Yo tenía 25 años. 25 años. Y para ti, una manera de ir a desbloquearte o salir un poquito de tu realidad, que era cruel, que te acababas de separar y todo eso, de un cuate pues cruel como con el que estabas participando en matrimonio, te ibas a tomar todo el día y la tarea era buscar a una persona o era ir a pistear, y si me encuentro a alguien que bueno, ¿te gustaba esa persona o no era un requisito que te gustaba físicamente? Era quien llegara a tirarte el pase. Fíjate que al principio era, voy a salir a divertirme. Y luego aumentó, voy a salir a divertirme, quiero conocer a alguien. Quiero entrar en ese rollo acá del coqueteo y la adrenalina. Ajá, porque sientes euforia, te sientes así como que más despierto y luego las miraditas y que todo este rollo, ¿no? Y ya después era, a fuerza me tengo que ir con alguien, a fuerza tengo que salir de aquí con alguien. Y si no lo consigo aquí en el bar, si no lo consigo en la fiesta, Tinder, aplicaciones. Aunque ya sabes que ahorita todo está tan feo que
puedes amanecer muerto. O sea que se convirtió en una obsesión. Claro, yo estaba totalmente cegada. Yo quería tener a alguien. Yo me sentía tan vacía, tan sola, que yo ¿No necesitaba te a importaba alguien. si estaba casado, soltero, viudo? En aquella época no. Y al principio yo decía, a ver, tiene que estar de buen ver, tiene que ser como a mí me gusta. Llegó el punto en que yo decía, con que sea hombre y esté vivo. Así. ¿Edades? Te puedo decir que llegué a salir con gente de 50 y tantos años y yo tenía 25 años. Wow. Me doblaba en la edad. O gente que no me atraía físicamente, pero pues me escuchaba un rato. Estaba bien. Me iba a divertir un rato. Estaba bien, decía yo. O sea, era tanta la soledad, Era tanto tanto. el desprecio por ti mismo, tanto la falta de Exactamente. amor que tú decías, no importa, tienes 60. Exactamente. Porque ya sabías lo que él quería, ¿no? Claro, te engañas un rato nomás y dices, no, ahora sí va a ser diferente. Pero si sigues buscando gente en el mismo lugar, con las mismas características, te vas a topar a la misma persona en un cuerpo diferente. Sigues estando en un círculo, en un bucle. Qué tremendo esa parte, ¿no? ¿Cuál fue el momento más vergonzoso que recuerdas de esos momentos? El momento más A lo mejor hay vergonzoso. algunos, pero uno que ya estuvo, wow, la verdad que si traía una cruda moral después de hacer esto, porque llega el remordimiento de conciencia, ¿no? Nos pasa a todos. Pero uno que ya estuvo a la torre, o sea, creo que cruzó un límite, ¿no? Fíjate que yo noté que estaba cruzando un límite cuando en mi trabajo, cuando a mí me conocían por ser muy trabajadora, muy entrona y todo eso, ya decían que yo era una borracha. Es que ella es bien borracha, es bien alcohólica Wow. y sale con cualquiera. Se va con uno, se va con otro. Ni siquiera está en casa con sus hijos. ¿Qué pasará con sus hijos si se la lleva en la calle? Cuando ya empezaron a cuestionar mi maternidad, yo dije, no, ya estoy yendo muy lejos. Cuando la gente ya se preocupaba o decía, no va a cambiar, déjenla. Cuando la gente me hablaba y me decía, Grace, tienes que tener cuidado con quién sales, tienes que tener cuidado. Y ya después ya no me decían nada porque me miraban como caso perdido. Yo empecé a notar que llegué a pisar, o sea, toqué fondo cuando en el baño de la oficina me encontraban tirada llorando. Y tenía que hablarle a mi mamá. A mi mamá, yo teniendo 25 años, le hablaban a mi mamá, venga por su hija porque tiene un ataque de pánico y no la podemos sacar del baño. Mi mamá ahí estaba hablándole a mis amigos que tenía, a los que me quedaban. Puedo decir, por Grace está tirada en el baño y no sale de la oficina. En el trabajo era eso. En el trabajo. Y yo recuerdo que mis pobres amigos iban por mí y me decían, Grace, ¿qué pasa? Yo le decía, pues es que ya es hora, decía yo. Ya es hora de que yo me vaya. Ya hasta aquí llegué. Y mis amigos no entendían, pero yo no le contaba a nadie que yo estaba de cama en cama en cama. La gente se imaginaba que salía con gente, pero no sabía qué hacía yo. No es algo de lo que te sientas orgulloso contar. ¿Cómo era el proceso del Tinder? ¿Cómo es las experiencias que se viven en Tinder? Pues fíjate que conocí gente de todos lados, pero gente que a la torre, o sea, dices tú, gente que anda en malos pasos, gente que trae sus camionetonas, que traen todo, pero tú sabes que no es dinero buena vida. Típico, te haces un perfil, subes tus mejores fotos y te vas viendo cómo te vas degradando, ¿no? Porque al principio es como que te ven jovencita y todo el mundo te tira el rollo. Ajá. Pero vas aumentando en edad y ya la gente no te pela. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta de que todos te valoran por lo que ven. Y esa no es la realidad que muchas mujeres quisiéramos vivir. Uno quisiera pensar, no, pues me hago viejita y me va a seguir queriendo. No es cierto, pues. La realidad que se vive en las aplicaciones de citas es te tratan como te ven. Y es nomás sexo, nada más. O realmente sí te encontraste con gente que querían una compañía, una amistad, etcétera. La verdad, yo no. Me he topado gente que me ha contado de que, yo sí conocí a mi pareja, pues qué buena suerte tuviste, digo yo, pero yo me encontré pura gente que solo quería sexo. Igual yo creo que era el valor que yo también me estaba dando, que iba a encontrar yo, si todo lo aceptaba. Y así es, conoces a alguien, saludas, ¿qué onda? Ponen una cita, se ven y pasa lo que tenga que pasar, regresas al otro día, te conectas con esa otra persona, dices, está bien este cuate, te invita a una cerveza, vas, vuelves a acostarte con él, regresas, ¿así? Sí, esa era la dinámica. Y uno tontamente cree que los está haciendo tonto, ¿no? Porque yo como mujer decía, pero los estoy haciendo que me lleven al mejor lugar, que me lleven al mejor restaurante, los estoy haciendo gastar. ¿Eso vale realmente? Una cena gratis, un drink, ¿eso vale realmente?
Uno se cree la gran cosa porque dice, no, pues que me llevó al mejor lugar y hice que pagara el motel más caro. Pero eso vale realmente. Un motel caro, una comida. O sea, ahorita estoy en el punto de mi vida, Tato, que yo digo, me pago yo la cena, pues. ¿Por qué tendría que ir a acostarme con cualquiera? Si tú eres más valioso que eso. Y mientras todo eso pasaba, ¿quién atendía a tus hijos? Fíjate que eso sí, le agradezco mucho a Dios, que a pesar de que yo andaba muy mal, yo siempre estuve al pendiente de mis hijos. De que, mami, me los cuidas. Mi mamá vivía conmigo para ese entonces porque mi papá ya se había muerto. Mi mamá vivía conmigo, mi mamá estaba siempre con ellos. Terapias de mi hijo no le faltaron. Comida nunca faltó. Nunca faltó nada en casa, aunque yo anduviera valiendo roña. Que yo anduviera valiendo. Y si mi mamá me decía, ya no, o sea, ya no te los voy a cuidar porque te me vas a ir a la calle y luego no llegas y no sé qué está pasando contigo y esto y lo otro, yo me quedaba en casa. O sea, siempre puse en primer lugar a los niños antes que todo mi desorden mental. Me acuerdo que mi mamá me cuenta, ahora ya que han pasado años, tú no sabes, me dice, todas las noches yo me quedaba orando por ti. Y cuando tú estabas casada, dice, porque éramos vecinas, y escuchaba las peleas y todo esto, dice mi mami, yo me quedaba orando por la pared, tocando la pared, escuchando tus peleas, y yo siempre estaba orando por ti, dice, todo el tiempo. Oye, Grace, ¿será verdad que los moteles están llenos de soledad y de infidelidad? Claro. ¿A dónde? O sea, ahora yo conozco la verdadera felicidad. Felicidad es salir con tus hijos. Felicidad es encontrar una pareja con cual puedas presentarle a tus hijos. Pero si tú no le puedes presentar a alguien a tus hijos a futuro, esa persona no vale la pena. Y date cuenta, o sea, en qué lugar estás buscando para que solo se te acerque ese tipo de gente. Porque yo me victimizaba, es que siempre encuentro el mismo hombre. Pues, ¿dónde estás buscando? ¿Por qué no buscas en la iglesia? ¿Por qué no buscas en un centro comercial? Es más, ni busques. Solos llegan. Cuando a un hombre le gustas de verdad, se nota. Y cuando no le gustas, se nota más. O cuando estás en la obediencia con Dios, se van dando las cosas también. Exacto. O sea, Dios no le daría un corazón que está sano a una persona como yo, por ejemplo. Sí, o sea, al final de cuentas es bíblico, ¿no? Dios quiere que tú no le entregues tus diamantes a los cerdos, pues. Exactamente. Entonces, si a mí Dios me hubiera dado en ese momento a alguien que fuera a la iglesia, una buena persona, alguien que tratara bien Lo a los echas a niños, perder. claro, vámonos a pistear, le hubiera dicho claro, yo. claro. No, Claro. o sea, es ilógico. ¿Cómo buscamos algo? No tiene coherencia, pues. Una familiar muy cercana, en una reunión familiar, se quejaba mucho, ¿verdad? No, pues es que no me da y que se va y que viene, está casada pues con esta persona. Y me hartó, no me dejaba comer, pues. No me dejaba comer y le digo, lo conociste en un palenque, le dije, en un palenque lo conociste, en una peda. ¿Qué estás esperando, pues? ¿Qué querías o qué? Un cuate que los fines de semana esté ahí, te lleve una rosa a la semana, te dignifique, hable contigo, te lleve a las nieves, esté al pendiente de tus hijos, vayan a la iglesia los domingos, ore por ti en las mañanas. ¿Qué? ¿Estás loca o qué? No tiene coherencia. Sí, claro, pues es lo que tú estás diciendo, pues, o sea, que estás esperando de un vato que te está llevando al hotel y que no te presenta ni a su mamá, pues. Exacto. Deja tú, yo llegué hasta pagar el hotel. ¿Cómo? Yo lo llegué hasta pagarme. A mí estás, cuando yo miraba que no, o sea, bueno, pues yo lo pago. Con tal de no sentirme sola ese día. Pero, o sea, estabas platicando, o sea, tú los terminabas amagando, pues, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, si me Si decía, veías que el vato estaba muy lento, no, que fíjate, y tú te adelantabas y le decías, mijo, yo lo voy a pagar. ándale. Fíjate. O sea, fíjate hasta qué nivel llegué. Sí, bien tremendo. A la torre. Sí, o sea, lo más vil, pues, ¿no? Lo más vil y menospreciado. Lo más bajo, pues, ¿no? Ya para que una muchacha, pues, no diga, ¿sabes qué? Con tal de que vengas y me veas, ¿verdad? Yo pago el hotel. Así es. ¿Y hubo todavía alguien que te dijo que no? Nadie me decía que no. Y yo por eso me creía la gran cosa, ¿sabes? Yo decía, no, pues nadie me dice que no. Pues sí, nunca nadie. Si tú me sirves la mesa para que la gente coma, nadie te va a decir que no quiere comer. Claro. Pero pon una entrada, ponle trabas, porque al final de cuentas lo que está sirviendo en la mesa es algo que tiene valor.
ahí sí no cualquiera va a entrar. Interesante. Oye, Grace, ¿y llegaron esos momentos bien difíciles donde te encontrabas y tenías esos ataques de ansiedad y terminabas en el suelo de el baño de tu trabajo, desesperada? Pues explotaba la bomba, pues, ¿no? Claro. Ahí es donde te dabas cuenta que eras humana, pues, o sea, no podías aguantar tanto desprecio, dolor, vergüenza, sentimientos reprimidos, abusos de chiquita, todo lo que venías cargando y se te caía la máscara y explotabas. ¿Cómo fue tu proceso de empezar a hacer un cambio en tu vida? O sea, porque si eso llegó a ser una adicción en tu vida, Egres, es que lo necesitabas, ¿no? Ujú. Si tú me dices, yo llegué al punto en que yo necesitaba acostarme con un hombre por semana o cada 2 días o no sé, si ya llegó a necesitarlo, que estabas muy cerca de eso, es que ya era una adicción, ¿sí? Claro. Y la adicción viene a, pues, a encubrir, es como una válvula de escape, ¿no? Me refugio en esto, es un falso refugio, pues no, para no vivir mi realidad porque no me gusta, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hacer ese ajuste de decir, no, hoy no voy a ir al antro, hoy no voy a ir a la cantina, hoy no voy a tomar, hoy no le voy a contestar a este fulano. Ahí empieza una pelea infernal, salvaje con la carne, porque la carne está acostumbrada al pecado, a la maldad, o sea, a la carne le encanta eso, ¿verdad? Es bíblico, ¿no? La carne es débil, pero el espíritu debe de ser fuerte, el espíritu vivifica. ¿Cómo empezó esa batalla en tu caso? Mira, yo llegué al punto en el que ya me sentía tan vacía que yo recuerdo que me quería aventar frente a un camión. Entonces, cuando yo me quiero aventar, yo recuerdo que mis amigos, mi familia y todos me decían, es que tú puedes dar más, o sea, tú puedes tener una vida diferente. Entonces, cuando yo me quiero aventar frente al camión, yo digo, bueno, si todo el mundo dice que puedo tener una vida diferente y la única que cree que no soy yo, la que está mal soy yo. No pueden tener todos estar equivocados y yo nomás tener la razón. Entonces, recuerdo que en vez de aventarme frente al camión, voy a urgencias del seguro y les digo, ¿saben qué? Yo tengo un ¿Tú sola diagnóstico. fuiste? Sí, yo sola llegué, le dije, yo tengo un diagnóstico, tengo depresión mayor, ya estoy diagnosticada, no tomo mi medicamento y me quiero aventar frente al camión, yo ya me iba a aventar. Entonces recuerdo que en el seguro me internan, me meten a urgencias y ya era tiempo casi de pandemia, ya estaba empezando pandemia, me acuerdo. Me dejan 15 días internada en urgencias ahí en el hospital sin que nadie me viera, porque mi mamá estaba cuidando a los niños, mi mamá no me podía ir a ver. No tengo mucha familia, así que mi familia no iba. Amigos, pues no tenía muchos porque todos ya se habían disipado. Entonces yo recuerdo que ahí estuve sola 15 días y después de eso habla conmigo el psiquiatra del seguro y me dice, no tenemos otra opción para ti más que mandarte ya a un psiquiátrico, un hospital psiquiátrico. Si yo no te mando, me dijo, tú vas a terminar mal. Ya no hay manera para ti, ya se agotaron los recursos contigo. Y me dicen que si acepto o no, porque no te pueden obligar a un internamiento. Yo lo acepto el internamiento y me mandan y me trasladan a este hospital psiquiátrico. Cuando yo entro al hospital psiquiátrico, yo recuerdo que me hacen me cuestionan desde principio a fin y me dicen que me tengo que quedar ahí. Me dan la bata. Me acuerdo que para darme la bata me hicieron cambiarme frente a ellos, frente a los enfermeros. Era una enfermera y un enfermero. Y de que para ver si no guardabas algo, una navaja, Pero ni nada. siquiera se salió el varón. No, pues eran enfermeros y ellos te tenían que ver. Era un enfermero y una enfermera. Y recuerdo que, por ejemplo, el brasier, ni siquiera te podías quedar con el brasier porque tenía varillas y te podías hacer daño con la varilla a ese nivel. Y me acuerdo que me dieron la ropa, me dijeron, cámbiate, esta va a ser tu nueva ropa. Me cambié, me dieron una sábana y era como un galerón así muy grande. Y me dieron una cama individual, pequeñita, no había donde guardar nada, cajones, nada, eran puras camitas en el galerón y pacientes mujeres, me acuerdo. Entonces me acuerdo que me dan la cama, me dicen, ahí vas a dormir, y yo cuando me acuesto en la cama, yo digo, a la torre, dije, ¿qué tantas malas decisiones tomé para estar aquí hoy? Recuerdo que las pacientes, había algunas con esquizofrenia y estaban paradas, deambulando con la sábana, arrastrándola. Y algunas murmuraban, algunas personas con un retraso severo mental que no tenían manera de dejarlas en otra parte y ahí las metían y ahí estaban, babeándose, me acercaba y no tengo nada en contra de eso, pues, pero yo decía, ¿cómo logré llegar hasta aquí?
¿Cómo me permití estar aquí hoy y no estar en casa con mis hijos durmiendo? ¿Cómo lo permití? Y ahí inicia todo este proceso en el cual me empiezan a enseñar que todo tenía un porqué, que si yo había llegado a este término era porque pues había muchos abusos en mi vida, que viví una vida de extremos y yo empiezo a conocerme más. Y recuerdo que la psiquiatra me decía, es que eres tan inteligente. Y escuchar eso a mí me llenaba el corazón de que a la torre alguien cree que soy inteligente. Y luego me decía, es que es un placer conocerte. Me decía, yo decía, a la torre alguien cree que es un placer conocerme. Entonces Sin necesidad de entregarle nada. Exacto. Y yo decía, pues a lo mejor sí soy una persona valiosa. Y recuerdo que cuando a mí ya me dan de alta y me dan mis medicamentos y me dicen, esto es lo que tienes que tomar y tienes que ir a terapia y tienes que hacer esto para que tu vida mejore, yo lo empiezo a hacer. Salgo de ahí y yo digo, no, mi nueva motivación es no volver a pisar un hospital psiquiátrico. No porque esté en contra de él, sino porque ya no quiero retroceder. Por eso ya lo voy a hacer. Empecé a tomar los medicamentos, empecé a ir a la iglesia todos los domingos constantemente. Y a mí me entró algo en la cabeza. Yo dije, mis hijos o los voy a ver o no los voy a ver en la eternidad. Y eso solo depende de mí, porque su papá es un padre ausente. Él no los va a llevar a la iglesia. ¿Quién los va a llevar? Solo yo. Entonces, ¿dónde los quieres ver a tus hijos? Los quiero ver en la eternidad. Entonces, ¿qué? Levántate, mamacita. Y si te quieres levantar temprano para ir a la iglesia, pues no vas a salir un día antes. Y si sientes que no has formado una relación así fuerte con tus hijos, pues ahora fórmala. Y si te desespera que lloren, pues que lloren. Y si tu hijo no camina, pues lo cargas. Y yo me acuerdo que yo me iba a la iglesia en camión con los 2 niños. Mi hijo, pues por el síndrome de Down no caminaba. Y yo lo cargaba y cargaba a la niña también. Y ahí voy con los 2 chamacos en el camión para ir a la iglesia. Y de regreso otra vez. Y me acuerdo que el pago a mis hijos era, te voy a comprar unos chetines, te voy a comprar unos duros porque fuimos a la iglesia. O te voy a llevar al parque. Y así fui creando yo una red de apoyo. Fue mejorando. Y yo dije, ¿sabes qué? Odio mi vida, la detesto. Detesto el trabajo que tengo, detesto la casa que tengo, detesto que no tengo carro, detesto que mis hijos tengan que andar en camión. ¿Qué voy a hacer al respecto? Buscar otro trabajo. Me puse a buscar otro trabajo, conseguí un trabajo mejor. ¿Y cuál fue mi siguiente paso? Me ascendieron en el trabajo a los 6 meses. Y a los 6 meses pude comprar mi primer carro. Mis hijos ya no iban en camión a la iglesia, ahora iban en su carro. Y después, ¿qué dije? No me gusta la casa porque la casa ni siquiera tiene piso. ¿Qué dije? Le voy a poner piso. Y le compré piso. Y luego dije, no me gusta que no tiene ni closet. Le puse closet a la casa. Quisiera que mi hijo pudiera caminar, pues le voy a meter más terapia y empezó a caminar. Entonces yo me di cuenta que mi vida solo dependía de mí. Y cuando eso se me metió en la cabeza, yo dije, yo no quiero esta vida. Pues si no te gusta, cámbiala. No lo logré de la noche a la mañana. Tuve muchas recaídas, muchas incapacidades, muchos ataques de pánico. Pero yo entendí algo. Yo decía, no sé si Dios me vaya a sanar en algún momento y yo deje de sentir lo que siento. Porque yo todo el tiempo lucho para levantarme en las mañanas. Pero aunque no me lo quite, yo sé que Él existe y eso no va a cambiar. Pase lo que pase, yo sé que Él está ahí. Y no va a cambiar. No necesita sanarme para yo creer en Él, pues. Yo sé que Él existe. Por el simple hecho que aquí estoy. Y mis hijos también lo quiero que lo conozcan. Y ese fue el parteaguas para cambiar mi vida. Interesante. Me tienes bien tocado aquí. ¿Y tú, serio? Me tienes bien tocado y eso que he escuchado de todo. Oye, Grace, se me hace bien impresionante la visión que tuviste de si yo quiero ver a mis hijos en el cielo, tengo que llevarlos al camino. Exacto. Y eso es algo que yo en lo personal nunca me lo había preguntado, ¿no? Y creo que mucha gente nunca se lo ha preguntado. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Tratas de darle la mejor educación, comprarle a veces los mejores tenis. Pues son tus hijos, ¿no? Tratas de darle lo mejor. Pero a veces pasamos por largo. No me considero ahí, yo trato de invertirle en la área espiritual a mi familia. Soy el pastor de mi familia. No le he delegado esa responsabilidad a nadie. Es mi responsabilidad si ellos son discípulos del gran maestro o no lo son. Esa es mi responsabilidad. Yo soy el modelo,
como dijo Pablo, ¿no? Imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Y yo he agarrado esa responsabilidad, no se la delego a nadie, ni a mi esposa, ni a nadie. Entonces, sin embargo, sí veo que las personas se preocupan, los papás se preocupan mucho por sus hijos, pero por el lado espiritual yo creo que pasa totalmente desapercibido. Y eso es algo bien profundo, ¿no? Si tú quieres que tus hijos estén en el cielo, pues vas a tener que hacer el trabajo para que lleguen al cielo, Bien ¿verdad? dicen que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Entonces yo creo que depende. Yo sé que en el cielo, aunque mi papá haya sido la vasca que fue, yo sé que lo voy a ver en la eternidad, pero también quiero ver a mis hijos. Y yo llegué a esa conclusión. Tengo que morir yo para que ellos vivan. Me siento mal, me siento de la patada, a veces el medicamento no funciona, a veces la terapia tarda mucho en llegar y ya quiero que sea el día de terapia, pero todavía no llega. Pero ellos quiero que estén en la eternidad conmigo, yo los quiero ver allá. Quiero que cuando yo espero morir antes, obviamente, como todo papá, pero que cuando ellos lleguen me puedan encontrar allá y me puedan saludar. Ese es mi sueño en la vida, más que todo. Más que mejorar mi salud mental, más que tener éxito, más que otro trabajo. Mi sueño es que ellos estén allá y verlos. Oye, Grace, en este momento, ¿qué es lo que haces? ¿Estás en terapia? ¿Estás bajo un tratamiento? ¿Te congregas? ¿Has iniciado una nueva relación? Platícame. Pues fíjate que ahorita yo creo que dice la Biblia que los que sembraron con llanto, llega el momento en que recibes fruto. De hecho, ayer precisamente estaba hablando con Dios, yo estaba platicando con él. Yo le decía, Dios, yo siento que ya viene la temporada en la cual vamos a empezar a sacar fruto. Yo lo siento. Yo decía, yo siento que viene una muy buena temporada en mi vida. Y en este momento yo volví a la universidad, hace un año que regresé a la universidad, yo estudio diseño gráfico en la Universidad de Sonora. Ahí agarro mis 4 o 5 materias, pero ahí estoy constante. Tengo un trabajo de tiempo completo, me dedico a trabajar. También soy mamá de mis 2 pequeños, llevo a mi hijo a terapia todavía, lo llevo. Mi hijo está en la escuela que yo siempre soñé, él está en una escuela particular y especial para él, o sea, de las mejores de Hermosillo. ¿Sí? Y la verdad que fue un sueño lograrlo. Nosotros oramos, lloramos, mi mamá y yo, por ese sueño. Encontré a una pareja que tú ya conociste, que es increíble este hombre, ¿no? Que ha adoptado a mis hijos como de él y la verdad que es una persona muy linda. Y en él, fíjate, yo siento que Dios restituyó a mi familia porque su familia es el tipo de familia que se junta los domingos a cocinar. Y yo no tuve eso, Tato. Yo no tuve eso de que los domingos vamos a hacer comida entre todos y vamos a comer. Jamás. Mis hijos están esperando el domingo, ya viene la iglesia y vamos a ir con Abraham, se llama mi novio, vamos a ir con Abraham y vamos a comer con su familia, ya viene la iglesia y ya viene la comida del domingo y ahí estamos. Entonces, yo siento que Dios restituyó eso. Y ahora pues también tenemos el proyecto del podcast donde también siempre tratamos de traer gente que nos inspire, que nos enseñe algo. Creamos un grupo de personas también, son más de 130 voluntarios que apoyamos causas sociales, activismo, tratamos de estar en donde la gente más nos necesita, repartimos comida, estamos con personas que tienen alguna necesidad. Me congrego, sirvo en la iglesia actualmente, en video y fotografía sirvo y pues te puedo decir que pues la felicidad del concepto es muy raro, ¿no? Pero te puedo decir que estoy feliz con la vida que tengo. Y te lo prometo que yo siento en este momento que estoy donde Dios quiere que esté. Y siento que este es el momento en el que Dios va a empezar a hacer grandes cosas. Y no porque yo sea la gran cosa ni nada, pero yo siento que Dios nos ha llevado por cada pasito así para... Dice la Biblia que Dios vino a los quebrantados de corazón y todo eso. Y la gente está hambrienta de gente que se atreva a decir en qué ha fallado. La gente está hambrienta de que tú le cuentes qué tan roto estuviste. Porque es muy fácil que la gente, más en redes sociales, te cuente la vida perfecta que tiene, los carros que tiene, el diploma que sacaron. Pero no hay gente que te cuente las cosas que no se cuentan, las vergonzosas, las que te dan hasta lástima verte en ese nicho. Y yo creo que en este momento de nuestras vidas, yo siento que Dios va a empezar a hacer algo muy grande. Porque damos esa transparencia, porque te mostramos, así tan roto como estuve yo sé que tú también lo estás, pero mírame ahora, Dios pudo hacer las cosas nuevas y lo va a hacer contigo también, pero es un proceso, me tomó años a mí esto, o sea, a los 25 estoy en mi peor momento, tengo 30 y te puedo decir que apenas estoy sintiendo que estoy empezando a vivir, o sea, desde que nací, Tato, hasta ahorita estoy sintiendo que estoy empezando a vivir y apenas tengo 30 años. 30 años de mi vida
me tomó llegar hasta este momento. Sí, yo creo que cuando hacemos una evaluación, los que hemos tenido una experiencia espiritual con, literalmente no con una religión, sino con el Dios de nuestras vidas, es la plenitud. Así es. Donde te puedes dar cuenta que a veces pierde mucho interés lo que uno anda manejando, lo que uno trae, por lo que uno trae acá adentro, ¿no? No es que no aspiremos, sino que hay veces que te sientes tan contento, tan pleno, que dices tú, wow, ahorita estoy y este punto de partida, a partir de aquí amo, a partir de aquí trabajo, a partir de aquí cuido, y es un punto de partida muy sano, muy tranquilo, muy saludable. Escuchándote, se vinieron varios versículos a mi mente, ¿no? Hay uno que dice, no me conviene ocultar las maravillas del Señor. Y ahí hay mucha gente que ha tenido un pasado horrible, como el tuyo y como el mío, y de repente los ve uno ahí bien guapos y la juegan al santuario, ¿no? O sea, al Inmaculado, cuando realmente yo he conocido personas y obviamente lo respeto, ¿no? Lo respeto, pero pudieran exaltar al gran yo soy en sus vidas si la gente conociera de dónde vienen. Porque la única manera de que estos cuates que nos están grabando crean en Dios es que te escuchen a ti y a mí, porque a Dios no lo van a ver, pero lo van a ver en ti y lo van a ver en mí. O sea, lo van a ver cuando digan a la torre y el Tato, este vato igual, un mujeriego de lo peor, salió de ahí, salió de acá, de la Nacamera y donde, bueno, y ve dónde está, con la familia. Este cuate no se merece nada de lo que tiene. Exactamente, no me merezco nada. Ni la mujer, ni los hijos, no me merezco nada. Pero Dios me dio un lugar en la mesa. Y eso es lo que la gente no puede entender. Pero nosotros representamos a Dios mismo, pues, ¿no? Entonces, yo hablaba con mi hija, Luna, y le digo, para este año, le doy regalos cuando se memoriza un versículo, ¿no? Okay. Le doy un regalo, ¿no? Entonces, ahorita nos memorizamos 2 Corintios 5:17, que dice, los que estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Y cuando estabas diciendo, no me gusta esta vida, no me gusta el trabajo, no me gusta mi casa, no me gusta lo que soy, pues lo voy a cambiar. Y esa es la oportunidad que nos da Cristo. Cambiar. O sea, no mejorar, no. Tirar a la basura lo pasado y ser una nueva criatura, ¿no? Me imagino que a ti también te pasa. A mí el pasado cada rato es un fantasma, ¿no? Me recuerdas, tengo pesadillas, tengo que lidiar con eso, ¿no? O sea, el pasado ahí está, ¿verdad? Y el enemigo quiere vernos ahí nuevamente. Te le escapaste del infierno, pues. Te le fuiste. O sea, no que no estés esperando que te haga una piñata, ¿no? O sea, te buscan. Tus rostros pagan millones de pesos para volverte a ver ahí en las orgías, en los moteles, ahí, ¿no? Sin embargo, no es el lugar para el cual Dios te trajo con vida. Y el futuro que Dios tiene para ti es un futuro glorioso, hermoso, de trabajo, de esfuerzo, de lucha y de cosecha y de plenitud. Y de estar un domingo en la tarde cocinando, riéndose en una familia, ¿no? Entonces, creo que estamos en un punto donde recuerdo lo que dijiste, ¿no? Todos queremos ver a nuestros hijos y a nuestras familias en el cielo, pero ¿qué estamos haciendo para que eso suceda? Tú dices, yo no tenía carro, yo agarraba a mis 2 hijos, los cargaba y los subía al camión y vámonos. Pero bueno, el cambio empezó por ti, ¿verdad? Porque no puedes ejercer los cambios en otras personas que primero no hiciste contigo mismo. Exacto. Tú eres el ejemplo, pues. Las palabras educan, pero el ejemplo arrastra. Y además ya ves que dice la Biblia que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vas a amar a alguien si no te amas a ti? Pues no vas a dar a otro lo que no te puedes dar a ti. Entonces yo creo que eso, Dios siempre hace todo perfecto, pues. Y el proceso fue, tengo que hacerla que se dé cuenta de qué tan agradable es para mí ella, que deje de que la otra gente la use como aves rapiñas que le quitan lo que yo le di. Cuando ella ya se dé cuenta, ya le voy a poder dar su carro, porque si le doy su carro antes, se me estrella en una peda esta mujer. Si le doy su carro antes, no va a llevar a sus hijos a la iglesia, va a andar en otro rollo. Pero ¿qué hace? Va el camino de la maduración. Tú no le darías a tu hijo un carro ahorita, pues. Claro. Pero todo ese camino te lleva a madurar y cuando Dios ya te ve listo, te va a dar las cosas que tú le estás pidiendo. Pero si aún no llegan, es porque aún no estás listo, Claro. no porque no las merezcas.
Sin duda. Pues la verdad, Grace, que me dio mucho gusto. Siento que el tiempo que dedicamos a esto valió la pena. O sea, escucharte. Y no necesariamente te digo esto para comprometerte en que debes de llevar una vida digna, sin desviarte, sin fallar. No. O sea, no es eso, ¿verdad? O sea, uno no debe cargar con ese peso de quedar bien ante la sociedad y tratar de, a veces malamente cargamos, ¿verdad? Con ese saco de responsabilidad social donde no le quiero fallar a nadie porque ahora soy cristiana y porque ahora ya dije todo esto. Vamos a fallar, lo digas o no lo digas, ¿no? Exacto. Lo único que pues hay de errores a errores, ¿verdad? Entonces, yo espero de todo corazón que te mantengas en esa terapia, en esa red de apoyo, que sigas adelante porque pues Dios te ha rescatado para algo, Amén. específicamente para algo. Yo creo que en vez de esperar este tiempo que tú dices de que viene el tiempo que he esperado, yo creo que ya lo estás viviendo. Yo creo que tu presente es el mayor regalo. Si vivimos esperando que llegue el día, no, hoy es el día. Hoy es el día de estrenar, hoy es el día de besar a tus hijos como nunca los quieras besar, de ir a donde quieras y puedas ir con tu pareja. Hoy es el día, porque es bíblico. Hoy es el día que hizo el Señor para adorarle, ¿no? Lo de mañana va a venir por añadidura, ¿no? El día de mañana, como los pájaros, no se preocupan por lo que han de comer mañana. Traerá sus propios afanes y sus propias bendiciones. Pero hoy, una humilde recomendación que te digo es disfruta el momento en el que estás y lo que está sucediendo. Y quiero decirte que, pues de mucha gente que yo he conocido mucha gente, ¿no? Viajo mucho, conozco todo mi país. Me ha ido muy bien, la verdad, y son cosas que no merezco, pero así le ha placido a Dios. Así le digo a mi equipo de trabajo. Aquí yo soy su jefe porque por voluntad de Dios, y al que no le guste, pues embrónquense con él, pero no, así es el rollo, ¿no? Entonces, la verdad que es muy impresionante por los lugares en donde has estado y donde estás ahora. O sea, no cabe duda que eres una flecha en el arco de Dios y pues eres una hija amada, primeramente por Dios. Y mientras tú o sepamos esa gran verdad, ¿verdad? Pues no tenemos que andar mendigando amor en otros lados. Qué padre que en este momento de tu relación de noviazgo estás aprendiendo o te estás amando, porque es muy diferente amar desde la libertad que depositar esa falta de amor en el otro y demandarle ese amor. Oye, es que yo necesito que tú me ames para yo estar bien. Imagínate la responsabilidad que le entregamos al otro, ¿no? No. Yo me amo lo suficiente. Claro, me encanta que me ames también, ¿verdad? Pero al final del día Dios me ama, yo también me amo y estamos juntos y vamos a construir un proyecto divino, ¿verdad? Pero yo no me casé para que mi esposa me ame, yo ya me amaba. Eso es bien diferente a que te cases demandándole algo a otro que a ti te responde generar y construir, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Grace. La verdad que muy padre la plática. Yo creo que hay que hacer una segunda temporada, ¿no? Claro que sí. Una segunda temporada para ir hablando. ¿Y sabes qué? Estaría muy padre que escribieras tu libro. Sí, me lo han dicho mucho, ¿sabes? Mucho me lo han recomendado. Sí, en lo que yo te pueda colaborar. Muchas gracias, Tato, de En lo verdad. que te pueda colaborar y fíjate, pues la verdad no te conozco, Grace, así, pero a mí me gusta mucho la gente que está tratando y se está esforzando por honrar a Dios. Con sus errores, con nuestros errores, pero siendo genuinos, que es lo que le hace falta al cristianismo, más gente genuina, ¿verdad? Diciendo aquí estoy con mis errores y virtudes y pa'lante. Entonces, en lo que te pueda ayudar ahí. Muchas gracias. Igual, ya sabes, aquí ayudar andamos. con esa parte estaría muy padre que escribieras tu libro, Grace. Que se llame Grace, gracias. Oye, fíjate, no había caído en cuenta de eso. ¿Y así te llamas, Grace? Graciela, pero me dicen Grace. Órale. Oye, Grace, sé que tienes un podcast, por ahí me tocó participar y te agradezco mucho. Platícanos cómo estás en redes sociales, cómo te podemos seguir. Ok, me pueden encontrar como Grace Podcast en YouTube, en Instagram como grace.verdugo con doble O al final y también en TikTok estamos como grace.verdugo.
Perfecto. Actualmente entonces, Grace, tienes un trabajo particular, traes el proyecto del podcast, Así es. traes ahí un movimiento de ayuda humanitaria por la Así es. comunidad. Y bueno, si alguien desea acercarse con ella, pedirle algún consejo, pues ahí están sus redes sociales para que la sigan. Yo creo que este podcast le sirve a mucha gente, incluso a personas que no necesariamente tienen un problema, sino que necesitan fortalecer su fe. Porque cuando escuchamos testimonios así como la de Grace, pues recordamos que Dios existe, ¿no? Porque una persona con el kilometraje que ella trae, pues debería estar en todos lados menos donde está ahorita, ¿no? Entonces, cuando tú observas que a alguien le han dado el lugar que le pertenece a ella, que le corresponde a ella y que la han librado tanta cosa, pues dices, es un milagro nada más, ¿verdad? Entonces, pues a mí me da mucho gusto tener esas experiencias y creo que nos ayudan a todos. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y debemos de estar en un entorno escuchando las maravillas de Dios para fortalecer nuestra fe, porque al igual que tú, yo también mi fe se debilita. También vivimos en un mundo tan materialista, tan incrédulo, donde a veces pasan cosas y crees que es por tus méritos y se te olvida que todo el día Dios hace que el sol vuelva a brillar para los justos y para los injustos, y si el sol se acercara 1 metro a la tierra, la derrite. Entonces, que no se nos olvide el espectáculo que es el mundo que Dios ha creado, ¿verdad? Y nosotros como seres tan inservibles a veces, tan llenos de maldades, pero como el Señor nos da la oportunidad y nos vuelve a construir, ¿verdad? Entonces, no sé si algo quieras agregar, compañera. No, pues todo, que nos sigan en redes sociales es todo. Perfecto. Muy bien, aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar. Yo soy Tato Valderrama y estoy bien contento y muy agradecido. Compartan este contenido porque sé que a mucha gente le va a ayudar y le va a servir. Muchas gracias. Saludos.